¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, primero que nada, espero que se encuentren muy bien, que estén bien de salud principalmente y que estén guardando las respectivas medidas para que nadie se pueda enfermar de esta cosa horrible que está pasando. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, les voy a platicar un poco de mi experiencia en este tema, que son los conflictos socioambientales y un poco la gestión social o la gestión de riesgos para evitar estos conflictos. Seguramente mucho de lo que hablaremos el día de hoy les va a sonar porque cada vez en los medios y bueno, en las noticias hemos escuchado a lo largo de los últimos años más de una situación donde se involucra algún grupo social, alguna comunidad, alguna localidad, algún grupo que tenga algún interés o alguna relación directa con algún recurso natural o con algún elemento del medio natural, donde se vea una situación de confrontación o de conflicto respecto a este elemento del medio natural, ¿no? Entonces los conflictos socioambientales son muy comunes, lamentablemente son comunes al día de hoy. Aquí en Michoacán pues, tenemos un montón de conflictos socioambientales. De los últimos y los más importantes que yo recuerdo, pues bueno, es del ramal, ¿no? Que sube a Altozano, que creó un gran tema mediático respecto al marco legal, respecto a la importancia que tiene la Loma de Santa María, en fin, ¿no? Entonces, donde se veían afectados directa e indirectamente, pues, un montón de colonias, de habitantes sobre este tema del ramal. Y bueno, de eso se trata la plática de hoy, que identifiquemos qué son los conflictos socioambientales, cuáles son los impactos que generan y bueno, cuál es la manera de evitar esos conflictos. Y yo os voy a platicar un poco sobre mi experiencia en este tema respecto a los proyectos en el sector energético. Muy bien, bueno, y volvemos a un tema que creo yo que es súper importante, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, es decir, de quién es legalmente la propiedad del suelo en el país. Y esto responde a mucho de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo hemos platicado con ustedes. El suelo, la propiedad denominada social en México corresponde a ejidos y comunidades. Y bueno, la mayor parte está respecto al territorio es del 60 al 80%, ¿no? De superficie corresponde a estos grupos, a este sector. Y pues bueno, aquí en este mapa lo podemos identificar mediante los colores moraditos, ¿no? El resto es propiedad privada, propiedad de la nación. Pero el color moradito en este mapa se refiere a la propiedad social que hay en el país, es decir, propiedad de ejidos y comunidades. Y en este mapa de INEGI se puede ver más claramente, ¿no? Aquí dice textualmente ejidos, comunidades agrarias, colonias agrarias. Y todo viene achurado en un color rojo guinda, ¿no? Entonces, pues sí, como vemos, y dependiendo de algunos criterios, abarca entre el 60 y el 80% del territorio nacional, o sea, un montón. Aquí estamos hablando de áreas naturales protegidas, estamos hablando de grandes territorios forestales, de selvas, de desiertos, en fin. Pues bueno, los ecosistemas que abarcan el país, en México, tienen dueño, ¿no? Y la mayor parte de esos dueños son ejidos y comunidades. Esa es una nota importante que creo que siempre deben tener muy presente. Bueno, ¿qué es lo que sabemos del tema? Les voy a hacer algunos cuestionamientos al aire. De entrada, pues, ¿qué son los conflictos que llamamos o denominamos socioambientales? Si separamos la palabra socio y ambiental, pues bueno, tendrán que ver con temas evidentemente relacionados con los recursos naturales, con la biodiversidad, vinculados a un sistema social, ya sea por el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, como la relación con estos en cualquiera de las dimensiones que pueda haber, ¿no?
Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un impacto social, ¿no? En proyectos de desarrollo? Los conflictos, lo que me interesa es ligar los conflictos a los proyectos de desarrollo. Cuando hay un proyecto de desarrollo es la intervención en el territorio para algún propósito. Y en este caso hablamos de iniciativa privada, hablamos de dependencias del gobierno en cualquiera de sus niveles, o de mismos grupos sociales que tienen actividades de desarrollo de proyectos de infraestructura dentro del territorio. Y bueno, ¿qué elementos y variables se toman en cuenta para evitar un conflicto socioambiental en el desarrollo de un proyecto? Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, y finalmente, ¿qué es la gestión social o gestión de riesgos? Es decir, ¿de qué manera identificamos los impactos previo al desarrollo de una propuesta de un proyecto para poder conciliar, para poder negociar, para poder evitar un conflicto en términos de que afecte a cualquier proyecto, en términos de que un proyecto sea adecuado para el territorio que se pretende desarrollar? En esta idea, la presentación está integrada en estos temas que yo les planteo aquí de manera de preguntas para que vayan un poco interiorizando de qué va la cosa. Muy bien. Antes que nada, pues vamos a definir un poco qué es el impacto. En este caso, los impactos. Y bueno, la pregunta abierta es qué tipo de impactos sociales se pueden generar en proyectos de desarrollo. Y pues ya les comentaba, desde obras civiles de cualquier índole, y en este caso me interesa ejemplificar los proyectos que están marcados en el sector energético. Bueno, primero tendríamos que definir qué son los impactos. Los impactos, pues bueno, son aquellos que pueden ser, pues evidentemente positivos, como la generación de empleo, o negativos, como la alteración de algún elemento que afecte nuestra vida, derivado de la ejecución de un proyecto. Es decir, se define como la modificación irreversible de las condiciones iniciales del entorno social, económico, ambiental o político, o una combinación de todas ellas. En términos más sencillos, el estado natural de las situaciones y de las cosas, las cuales o lo cual se ve intervenido por un factor o por un elemento ajeno a esta situación que altera las condiciones de este espacio, de esta situación, de estas características. El impacto puede ser positivo y negativo, ¿no? Y bueno, hay impactos que se reproducen o se producen en las distintas etapas de los proyectos. Entonces, un proyecto como tal tiene etapas muy definidas, que es la preparación, la construcción, la operación, el abandono y el desmantelamiento. Entonces, en esta idea, entendemos que hay impactos, que el impacto es la modificación de las condiciones iniciales de una situación en particular o un espacio en particular, y que el impacto deriva de la intervención mediante un proyecto el cual tiene diferentes etapas. Y los impactos, pues bueno, condicionan o modifican algunos elementos sociales y económicos. El impacto social, de acuerdo a la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, por sus siglas en inglés, es todo aquello que afecta a, pues bueno, a los grupos sociales y sus percepciones y interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, la forma de vida, su cultura, su relación entre la comunidad, el entorno, evidentemente, la salud y el bienestar, los derechos, es muy importante, los derechos personales, los derechos sociales, los derechos individuales, y así como los temores y las aspiraciones. Entonces, el impacto social, ¿de dónde viene? ¿O qué puede afectar o qué puede intervenir para generar un impacto social? Pues ya lo veremos. Hay muchas cosas. Bueno, los impactos evidentemente tienen que ver con el diseño y las propuestas de proyectos. Los proyectos que intervienen en el entorno de un espacio. Perdón. Aquí les pongo una imagen de un proyecto donde participé hace algunos años sobre una modificación a la infraestructura de una mini central eléctrica, una mini central hidroeléctrica. Entonces, voy aquí a comentarles que hay. Esto es el municipio de Salvatierra. El centro urbano está de este lado.
Esta línea que se ve aquí, blanca, es un canal de riego. Lo que está aquí coloreado en verde, amarillo y rojo son áreas de cultivo. Esta línea arbolada es el río Lerma. Y bueno, como ven, hay un montón de pequeños asentamientos humanos alrededor de estos espacios. ¿Ok? Y bueno, aquí está una infraestructura que es una mini central hidroeléctrica muy antigua que abastece energía eléctrica a, a una fábrica. El proyecto en este caso se trató, más bien que ya fue hace mucho tiempo, de ampliar el canal de conducción de agua para aumentar la potencia de la central hidroeléctrica. Ustedes dirán, pues bueno, ya existe, ¿no? ¿Qué tanta bronca puede haber? Pues eso es lo que tenemos que medir para evitar cualquier conflicto socioambiental. Bueno, eso se los pongo como referencia. Entonces los conflictos socioambientales, para evitarlos, para medirlos, para prevenirlos, tenemos que partir de los criterios ambientales. Y los criterios ambientales pues son algunos que nos apoyan para medir esto, para determinar, son los instrumentos de la política ambiental que ya hemos visto en clases, ¿no? O sea, partimos de la gran riqueza natural del país, evidentemente. Entonces, uno de los instrumentos de política ambiental son las áreas naturales protegidas, que como ya hemos visto en algunas presentaciones, hay diferentes caracteres, hay diferentes categorías, tanto y de caracteres y de administración. Están las que son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, que aquí en este mapa que creo que no está actualizado son 182 áreas y un montón de superficie protegida. Están las áreas estatales que administra, en este caso, Michoacán, ¿no? Que son las que hemos visto ya, que son como 40 y tantas, que tienen un porcentaje bastante reducido en el estado. Y bueno, sobre eso, estas áreas naturales protegidas se configuran como un instrumento de política ambiental para la toma de decisiones para poder determinar los criterios en términos ambientales que tiene el territorio. Otro elemento muy importante, que es de los más importantes creo yo, que ya la maestra Rocío ayer les platicó, son los ordenamientos ecológicos territoriales, es decir, darle la vocación al suelo de acuerdo a sus características y su gestión por medio de las unidades de gestión ambiental, las cuales determinan, digamos, las políticas de protección o de uso o de aprovechamiento o de conservación que tienen este suelo, ¿no? ¿Qué otro criterio tenemos? La CONABIO determina regiones terrestres prioritarias para la conservación, hidrológicas, marinas, así como las áreas para la conservación, las áreas de importancia para la conservación de las aves, las AICAS. Estos elementos son tomados siempre por la autoridad para determinar y evaluar cualquier proyecto de desarrollo o cualquier proyecto de intervención en el medio natural. Es decir, es un criterio que apoya o facilita la toma de decisiones respecto a la aprobación de permisos y autorizaciones en materia de impacto ambiental y social. Y bueno, volvemos al inicio, ¿no? Todos esos instrumentos de política ambiental, áreas protegidas, ordenamientos ecológicos del territorio, regiones prioritarias, etc., sitio Ramsar, en fin, todas aquellas figuras de conservación que aplican sobre el territorio. Este es un territorio que tiene dueño, tiene propietarios, y la mayor parte del territorio, volvemos, es de ejidos, comunidades y colonias agrícolas. Que no se nos olvide, porque como biólogos, como biólogas, nuestro papel también es entender un poco cuáles son las variables sociales, además de las ambientales, que son nuestra materia de estudio, cuáles son las variables sociales que intervienen sobre el territorio y sobre las cuales tenemos que entender la dinámica para poder fungir como enlaces, como gestores propiamente, para llegar a acuerdos, concertaciones, y bueno, situaciones idóneas
en la cual pues el beneficio sea para todas las partes, ¿no? Principalmente para el territorio, sus componentes ambientales y para los propietarios del territorio. Hay un elemento fundamental que es creo que los más importantes, que si se toma en cuenta siempre evita lo que conocemos como conflictos socioambientales. Y este elemento fundamental es un decreto que se deriva de un convenio que tiene como nombre Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de países independientes. Este convenio fue firmado en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari y se basa principalmente en reconocer los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus derechos humanos, sus libertades fundamentales, en el cual se les tiene y se les debe considerar en temas de consulta para poder tomar decisiones que afecten el territorio, su forma de vida, sus costumbres, su cultura, su manera de percibir el mundo, ¿no? Su cosmovisión. Entonces, este convenio de la OIT México, que OIT significa Organización Internacional del Trabajo, es un elemento que toman en cuenta cualquier dependencia que se encarga de poder darte un permiso o una autorización. Estamos hablando de la Secretaría de Energía en este caso, dentro de las evaluaciones de impacto social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Semarnat en el tema de la evaluación de impacto ambiental, que evalúa la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, ¿no? La cual siempre tendrá como elemento fundamental en sus análisis determinar si tu proyecto se encuentra dentro de un espacio o vinculado o en el área de influencia de un espacio donde esté habitando cualquier comunidad que se autodenomine y se determine como comunidad indígena. Entonces, para eso se usan las bases de datos que tiene antes el CDI, que es la Comisión de Pueblos Indígenas, ahora el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? El INPI. Entonces, bueno, esto es como me importa hacer énfasis en esto porque es fundamental que sepan que cualquier consulta, cualquier desarrollo de propuestas tiene que pasar por una consulta pública. Bueno, vamos a entrar en materia después de todo este contexto. Pues, ¿qué son los conflictos socioambientales? ¿Y qué elementos y variables se toman en cuenta para evitar un conflicto social en el desarrollo de una propuesta? Bueno, de entrada, los conflictos ambientales son lo que les comenté, ¿no? Es aquel desacuerdo, aquella situación que pone en riesgo, que vulnera los derechos de las personas respecto a un medio ambiente sano, respecto al aprovechamiento y uso de algún recurso natural, respecto a su relación con la biodiversidad, por medio de un tercero, ¿no? En este caso, pues puede haber un montón de ejemplos. Y derivado de esto, hace algunos años, no hace muchos, un grupo de jóvenes investigadores aquí en Michoacán del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de UNAM Campus Morelia, el IES, bajo la coordinación del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, actualmente el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal de la Semarnat, registró 1030 notas periodísticas que corresponden a 560 conflictos socioambientales en el país. Y bueno, realizaron una base de datos de estos conflictos, para lo cual se mapearon, se georreferenciaron y se clasificaron en 10 categorías según el índole de la problemática. De estas categorías se las marco en color rojo, ya que la lista la encabeza el sector minero, con 173 conflictos. La minería es uno de los temas más delicados que hay en el país respecto al aprovechamiento del subsuelo, donde hay concesiones a muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que por el tema económico, pues vulneran muchas veces a los pueblos que se encuentran dentro de estos territorios, ¿no? De los casos más emblemáticos tenemos la minería en Real de 14,
¿no? Que ha habido una gran bronca por la contaminación, por el agua, ¿no? También lo que pasó en Sonora, por esta empresa que tuvo una fuga accidental de ácido que contaminó uno de los ríos más importantes de una región de Sonora y que afectó a un montón de comunidades. Bueno, vinculado con el agua, después de la minería, le siguen los conflictos por el agua, evidentemente. La energía, los proyectos megaturísticos, la expansión urbana, los proyectos de corte forestal, los de corte agrícola, los residuos tóxicos peligrosos, la construcción de carreteras, los pesqueros y por último los biotecnológicos, que se refiere a todo lo que tiene que ver con organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos, principalmente maíz y soya. Pues bueno, todos estos proyectos que en el argot institucional se llaman de desarrollo, como vemos, minería, agua, energía, y algunos otros megaturísticos, pues generan problemas en su diseño, en su instrumentación, problemas sociales, problemas donde nunca el promovente percibe o determina o vislumbra, ¿no? Porque nunca fue una política, no había una política pública que los encaminara a identificar que su intervención en el territorio genera broncas, genera problemas. Entonces, hoy día, afortunadamente, existen instrumentos para poder regular esto y medir esto, y para poder evaluarlo principalmente y evitar que suceda. En esta idea, los conflictos socioambientales en estos temas que les acabo de comentar existen y generan pues muchas broncas, inclusive muertos. Este es el mapa que salió en este artículo de los conflictos socioambientales, donde en un circulito rojo ubican los municipios del país donde ha habido conflictos socioambientales de todos los tipos. Si se fijan, pues hay conflictos socioambientales pues en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Se centran o hay una mayor cantidad en el centro del país, ¿no? Si se fijan, aquí se concentran. Y pues bueno, aquí son proyectos muchos de agua, de corte energético, turístico seguramente. En Michoacán pues tenemos aquí municipio de Aquila con la minería, acá esta región que debe haber energéticos de agua, bueno, turísticos seguramente aquí en la península de Yucatán, en la Riviera Maya, en fin, que hay una serie de conflictos ambientales por todo el país. Y ya lo vimos, ¿no? Bueno, esta consultoría, GMI, un análisis que hizo de 2014 a 2017, al 1 de agosto de 2017, identifica 55 conflictos en torno a proyectos energéticos en 18 estados del país. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En este cuadro, en esta tabla, tenemos el tipo de proyecto, ¿no? Está ahí mi ruedita toda choca. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué estado? El año y bueno, ¿qué causó el conflicto, no? Principalmente. Si se fija, tenemos, por ejemplo, ¿no? Una hidroeléctrica, ay, ya la rayé, pero bueno, es hidroeléctrica en Puebla en 2017 que causa un conflicto ambiental y bueno, la causa es una simulación del conflicto, una simulación de la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Y bloquean en este caso la Secretaría de Energía. Hay sobre, no sé, un gasoducto en San Luis Potosí, y en el 2017, y pues también la falta de consulta pública. La falta de consulta, las comunidades ganan un amparo contra el gasoducto. Qué bueno, ¿no? Le vamos a poner palomita. Entonces, la falta de consulta genera un conflicto porque no le preguntan a las comunidades, ni siquiera les avisan ni les informan. Y acabamos de ver, y les comentaba sobre el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde México lo ratifica hace muchos años,
donde está obligado el país a consultar, el promovente está obligado a consultar a las comunidades y pueblos indígenas sobre el proyecto que se pretende llevar a cabo, ¿no? Y como esto, pues bueno, vemos más ejemplos. Granja de la Serena, o sea, del gobierno, ¿no? Pagos injustos, por ejemplo, que es el conflicto. Parque eólico, hablando de las nuevas, la bronca que hay con las energías limpias, que me parece absurdo la posición del gobierno, pero bueno, central de combustión, en fin, hay diferentes proyectos que se fijan la omisión de la consulta, conflicto en las comunidades, daño a la salud humana, manifestaciones de impacto ambiental, es decir, que no se hizo tal vez, una falta de consulta, derrame de aceite, en este caso en un proyecto de eólico, efectos negativos a la salud, contaminación del agua, estos últimos por medio de proyectos de fracking, ¿no? En Coahuila y en Chihuahua, de la paraestatal Pemex, que aquí es contaminación del agua, evidentemente. Entonces, como estos son algunos ejemplos de conflictos ambientales por medio de proyectos. Si se dan cuenta, puede ser tanto de particulares, es decir, de inversión privada, como del propio gobierno. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en México, pues carecemos de una procuración de justicia social y ambiental muy importante que incluso el propio gobierno infringe, ¿no? Entonces, es ahí donde entra también nuestro papel como biólogos y biólogas de poder documentar, de poder observar y de poder manifestar este tipo de problemáticas en el territorio. Es muy importante. Y es un tema fundamental en el desarrollo del... Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de notas de algunos conflictos socioambientales que rescaté, ¿no? Aquí hay alguna de la jornada que habla sobre los indígenas de la Sierra Negra, esto es en Puebla, que bloquean a la CENER, ¿no? Las que traen energía, denuncian imposición de hidroeléctrica. Aquí hay otro de contaminación en la Huasteca Potosina, donde ganan amparo contra gasoducto, que es uno de los ejemplos que les está poniendo, ¿no? El Sol de México, digo el Sol de Tampico, es otro proyecto. Ok, pues bueno, en el escenario actual de los conflictos ambientales, en el sector energético, pues tenemos algunos ejemplos de estas organizaciones, que es Flaxo México, de Montfort University y de British Academy. Y concretamente el tema es la minería, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, campos petroleros y gasoductos con MIA, es decir, con manifestación de impacto ambiental. Entonces, el mapa de estos conflictos respecto a hidroeléctricas, como podemos ver en este mapa, tenemos que en el color más clarito es sin datos reportados, por ejemplo, toda esta región de conflictos socioambientales. Y la región más importante en términos de hechos, pues evidentemente donde hay más agua para generar energía, en este caso en hidroeléctricas, que pues bueno, el estado de Oaxaca, pues aquí junto con Tlaxcala, Puebla y de Hidalgo y demás, pues son sitios o regiones muy importantes para esto, ¿no? Y es donde más conflictos socioambientales en el tema hidroeléctrico están tratados. Ay, ups, a ver, aquí tengo bueno, ya no sé cómo regresar a la otra diapositiva, pero había otros mapas sobre generación eólica y demás, que no me permite avanzar hacia atrás esta cosa, pero bueno, ok, ya les mandaré la presentación. Pero bueno, había también, al igual que en el mapa de conflictos socioambientales por proyectos de corte hidroeléctrico, pues también cuál es el achure o la frecuencia de conflictos de estos proyectos de corte energético en diferentes partes del país. Y bueno, yo les hablaba en algún momento de que ya existen instrumentos para medir esto, para evitar
este tipo de problemas y para prevenirlos, para compensarlos, para mitigarlos y demás. Uno de los instrumentos más importantes para evitar los conflictos socioambientales pues son las evaluaciones de impacto social, lo cual permite la gestión social, la gestión de riesgos de estos proyectos y del entorno social, que es lo más importante, el entorno socioambiental, ¿no? Entonces, la evaluación de impacto social, en el caso de proyectos energéticos, es un estudio que está normado y donde hay lineamientos definidos y diseñados por la Secretaría de Energía para conocer de qué manera el proyecto que se lleva a cabo impacta a localidades, a comunidades en sus diferentes etapas de desarrollo. Lo que vimos al inicio, en la preparación, en la operación, en la instrumentación y demás, ¿no? Entonces, el impacto social, de acuerdo al Programa Nacional el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo define como un proceso de investigación, de planificación y manejo del cambio de consecuencias sociales, tanto, en este caso son los impactos, tanto positivos y negativas, previstas o no previstas, ¿no? Que surgen de las políticas, planes y desarrollos y proyectos. Es decir, se evalúa un montón de elementos que surgen a partir de un proceso, evidentemente con una metodología, con un diseño para identificar, para determinar el grado del impacto y para poder determinar de qué manera se puede resolver o mitigar o prevenir este impacto, ¿no? Y todo esto se da en diferentes elementos. Por ejemplo, ya hablamos del estilo de vida de las personas, es decir, la forma en la que viven, trabajan, interactúan cotidianamente. La cultura, las creencias, costumbres, valores y demás. Las relaciones sociales por medio de la comunidad, la cohesión, estabilidad, carácter, servicios, etc. Sus sistemas políticos, es decir, el grado en que las personas son capaces de participar en las decisiones, el nivel de democratización que están teniendo y los recursos previstos para ello. Salud y bienestar, que es muy importante, el estado de bienestar físico, mental y social, espiritual. Entonces, imagínense ustedes que viven en una pequeña localidad donde tienen pues, un entorno ambiental saludable, hay un río, hay bosque, hay pues bueno, una calidad de aire excepcional, hay un montón de recursos naturales que aprovechan, plantas medicinales, hongos en temporadas de lluvia, agua del río, alimentos que cultivan, en fin, y que de repente, muy cerca de su comunidad, llegue una empresa a desarrollar, pues yo qué sé, un megaproyecto de infraestructura para generar bodegas y luego viene otro proyecto asociado para generar energía eléctrica y empiezan a tener un montón de maquinaria, de gente que llega a la comunidad o cerca de la comunidad, de gente extraña y ajena, hay ruido, hay contaminación del agua por el proceso de construcción, de los suelos. Entonces, esto evidentemente va a haber una situación no esperada donde a la comunidad donde viven ustedes va a generar pues problemas y esos problemas se reflejan en conflictos. Es ahí cuando las autoridades, cuando la ley debe actuar para evitar esta situación. Por eso se tiene que evaluar el impacto social de cualquier propuesta, de cualquier proyecto de intervención en el territorio para evitar generar conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, en esta idea de que México tiene pues una política que es la evaluación de los proyectos energéticos mediante evaluación de impacto social, la cual se basa en los cambios que se hicieron en la ley en materia energética y la cual hay dos elementos centrales. Uno, se incorpora la sustentabilidad como un criterio en el artículo 25. Otra es los derechos humanos. En esta idea, la reforma constitucional, como ya dijimos,
uno incorpora el criterio de la sustentabilidad y los derechos humanos para que la sustentabilidad se involucre evidentemente a las comunidades, al derecho económico y al medio ambiente, en este caso así lo define la CNR. Y por otra parte, los derechos humanos, la independencia, y la autodeterminación y demás. Entonces, la ley, en este caso de hidrocarburos y la ley eléctrica, manifiestan que cualquier proceso debe estar llevado mediante instrumentos de participación social, mediante los cuales se cree mecanismos de comunicación, de acceso a la información, para que las comunidades, los actores involucrados tengan capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, los beneficios asociados al desarrollo de proyectos en el sector energético, en este caso, deben ser incluyentes y perfilar una plataforma estratégica para potenciar el desarrollo de las comunidades. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que sea evaluado de impacto social debe estar articulado entre la sustentabilidad y los derechos humanos mediante canales de comunicación. Entonces, la evaluación de impacto ambiental la podemos definir como un proceso de gestión. Muy importante, es un proceso de gestión, ¿no? Es decir, de diálogo, de comunicación sobre las cuestiones sociales de los proyectos, que involucra un proceso continuo de consulta, es decir, que debe haber una planificación muy bien diseñada en la cual vayamos midiendo cuál es la reacción y la intervención del proyecto y cuál es la respuesta del proyecto en el territorio, ¿no? Permite conocer el área de influencia del proyecto, el perfil de la comunidad para entender los problemas y comprender mejor el proyecto propuesto. Es decir, se debe hacer un diagnóstico para tener una fotografía muy clara de cuáles son las condiciones actuales de la comunidad o del espacio social y de qué manera el proyecto puede afectar o beneficiar al territorio, ¿no? Pero para eso necesitamos una línea base, es decir, entender la dinámica social que tiene el territorio. Y ahí, chicos, chicas, tenemos mucho trabajo los biólogos. Muchísimo. Ayuda a identificar formas de mitigar. Bueno, estamos en voy a utilizar aquí el marcador. Ups. Ayuda a identificar formas de mitigar los impactos negativos potenciales y de maximizar los beneficios y oportunidades relacionadas con el proyecto. Es decir, si hacemos el diagnóstico, si entendemos el proyecto de qué va, podemos identificar los impactos y evitarlos, ¿no? Y por lo contrario, sí maximizar los beneficios, es decir, vincular a la empresa para que genere fuentes de empleo a los sectores más vulnerables de un territorio o que la empresa apoye el financiamiento de obras o de acciones que beneficien a la comunidad como parte de su intervención, ¿no? Y bueno, permite desarrollar indicadores para evaluar los cambios en el tiempo y elaborar un plan de monitoreo participativo con la comunidad. Es decir, tenemos que tener una línea base para saber dónde partimos, cuáles eran las condiciones antes del proyecto y cómo son las condiciones en el proceso de desarrollo del proyecto y en su operación. Y por eso necesitamos diseñar indicadores que nos permitan entender y bueno, identificar cuáles son los cambios que se están dando en el proceso de intervención. Y si los cambios no son positivos, porque los indicadores no son alimentados con elementos positivos o con datos que alimenten esta parte, pues sí poder determinar qué es lo que está pasando, evaluarlo y poder reconfigurar la propuesta para que los impactos y los indicadores sean reversibles y positivos en la mayor parte. Y bueno, aquí voy de nuevo con cuál es el marco legal de la evaluación social, de impacto social para evitar conflictos socioambientales en México. Pues está la ley de hidrocarburos en el artículo 121 y la ley de la industria eléctrica en el 120 en el sector energético, por citar uno de los ejemplos más importantes de los conflictos socioambientales, ¿no? Que hablan de la sustentabilidad y los derechos humanos prácticamente. Bueno, ¿cuál es la estructura o el diseño metodológico general para evaluar el impacto social? Pues bueno, la Secretaría de Energía marca algunos elementos centrales.
sobre los cuales poder diseñar la evaluación de impacto social. Uno de los elementos más importantes, evidentemente, pues necesitamos tener una descripción, una ubicación del sitio, que va ligado a la descripción, un plan de trabajo, ver los trámites administrativos que involucra, y bueno, esto en conjunto involucra la información general del proyecto. La metodología de evaluación de impacto social, pues la diseñamos propiamente a partir de las áreas de influencia donde se va a llevar a cabo el proyecto. La línea base se refiere a identificar todas las variables sociales del territorio, es decir, quién vive, cómo vive, qué hace, cuánto gana de dinero, qué actividades productivas llevan a cabo, cuál es el grado de educación, los accesos a servicios de salud, es decir, una radiografía completa del perfil social, económico, demográfico de la comunidad, que es la línea base, los elementos del patrimonio natural, cultural, religioso, en fin, ¿no? Todo. Y sobre eso poder entender cuáles son identificar los impactos y la evaluación de los impactos sociales identificados. Para eso se determinan áreas, ¿no? Las áreas de influencia propiamente, que es la área núcleo, que es el área más cercana al proyecto, el área de influencia indirecta, que tiene intervención del proyecto y que afecte de alguna manera a quien se encuentre dentro de estas áreas, y el área de influencia indirecta, ¿no? Dependiendo del tamaño de la presentación, tardará unos minutos en poder reproducirse. Sorry, es que se prendió un audio aquí que no sé cómo. Y finalmente, pues aquí hay otro elemento que habla sobre la caracterización de los pueblos indígenas, que si en un proyecto donde se lleve a cabo se ubican pueblos indígenas en cualquiera de estas áreas de influencia, pues se tendrá que hacer una descripción muy detallada, por lo menos de estos elementos, ¿no? Que es identidad, instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, sistemas normativos internos, formas de organización social, expresiones culturales. Entonces, chicos, chicas, a los biólogos nos toca ser un poco sociólogos, de antropólogos de vez en cuando. Y está padrísimo, pues forma parte de entender el territorio. Cuando entendemos el territorio, sus componentes ambientales, no podemos tener un entendimiento claro del territorio sin tener en cuenta el componente o la dimensión social. Así que yo creo que el objeto de esta materia justamente es darles a ustedes esta dimensión, ¿no? Que lo tengan claro, que por lo menos identifiquen que su formación deben de tener en cuenta todo lo social para poder entender el territorio y para poder intervenir de la mejor manera en los temas ambientales. Ok. Seguimos con esta metodología. Algo fundamental dentro de cualquier evaluación de impacto social para evitar conflictos socioambientales es saber quiénes son los actores clave. Aquí le llaman actores interesados, análisis de actores interesados. Si estamos en alguna comunidad, pues evidentemente los actores claves van a ser el comisariado ejidal o el comisario de bienes culturales, de bienes comunales, perdón, el presidente municipal. Si hay un párroco, pues el párroco, la directora o el director de la primaria o de la telesecundaria, es decir, todos aquellos agentes sociales que pueden tener influencia sobre grupos sociales que articulan o tejen o forman parte del tejido social. Ellos son los actores clave que nos interesa identificar, mapear y ver cuál es la relación que tienen con el tejido social de la comunidad como tal, para poder, para poder intervenir, tenemos que platicar o tenemos que tener un acercamiento en primera instancia con ellos, que son de alguna manera representantes de grupos sociales dentro de la comunidad, ¿no? Y medirle, ahora sí, cuál sería un poco la percepción, el interés, el conocimiento, la opinión que tienen esos actores sociales sobre la propuesta concreta, ¿no? Y claro, ya teniendo todo este cúmulo de información, tenemos que tener clarísimo cuáles son los impactos sociales que se van a derivar a partir de la propuesta, ¿no? Para evitar conflictos socioambientales. Y pues bueno, se identifican, se caracterizan, pues se aprecia su valoración, es decir,
qué tan probable es que ocurran, cuál es el impacto, el nivel de impacto de estos elementos identificados, cómo interactúan con otros impactos. Y bueno, esto es muy importante, cuáles son las medidas para prevenirlos y para mitigarlos, y cuando son positivos, cuáles son las medidas de ampliación, ¿no? Y hasta aquí, con esto podemos tener un estudio sobre cuál es una evaluación de los impactos sociales de una propuesta para evitar justamente cualquier conflicto social o ambiental, ¿no? Entonces, para evitar estos conflictos sociales, ambientales, pues hay un elemento muy importante que es la gestión social. En este caso, en el programa aparece como gestión de riesgos, yo le añadí gestión de riesgos entre paréntesis y gestión social. Y bueno, ¿qué es la gestión social? Pues lo que hemos estado hablando respecto a la evaluación de impacto social. ¿Cómo identificar? Primero identificar los impactos. Aquí hay una pequeña matriz, ejemplo de las etapas de desarrollo de un proyecto, ¿no? La preparación del sitio como etapa 1, la construcción como etapa 2, la operación como etapa 3 y el desmantelamiento. En cada una, aquí hay algunos ejemplos de los impactos. Puede haber positivos como la generación de empleo, aquí obstáculos a la vía, ¿no? a las vías públicas, a los accesos, riesgos de accidentes, obstrucción vial, afectaciones a viviendas, en fin. Este es un ejemplo, ¿no? Está la temporalidad del impacto, si es local, si es momentáneo, la cualidad, si es positivo o negativo, si es a corto plazo, si es a mediano plazo, si es un impacto bajo, moderado o alto, ¿no? Respecto a su significancia, en fin. Entonces, con esto podemos tener los elementos necesarios para empezar a trabajar los elementos del plan de gestión social. Y concretamente el plan de gestión social es la implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos sociales negativos y las medidas de ampliación de los impactos sociales positivos. Es decir, antes de que ocurra cualquier bronca, necesitamos saber cómo intervenir con los actores locales, con las autoridades, con los representantes de las comunidades, de los ejidos, y dentro de estos comunidades ejidos, qué otros actores hay, para poder llegar a acuerdos de compensar cualquier impacto y para poder evitar cualquier impacto, evidentemente. Para esto necesitamos, por supuesto, un plan de comunicación, ¿no? Y vinculación con todas las comunidades, mecanismos de participación, donde serán representados hombres y mujeres, y pues los mecanismos de participación pues son foros de consultas, son mesas de trabajo, son son cualquier tipo de espacio donde puedan intervenir las personas de la comunidad mediante un diseño, una estructura, una organización, evidentemente, del plan, y que puedan emitir sus opiniones, comentarios, inquietudes y sean resueltas estas. El plan de comunicación, vinculados con otros actores identificados, es decir, aquellos que puedan tener evidentemente un poder de intervención dentro del territorio, o aquí hablan de un plan de inversión social, es decir, de qué manera el proyecto puede invertir para beneficiar a la comunidad. Y bueno, el plan de abandono, desmantelamiento, que casi nunca ocurre, y un plan de evaluación continua de los impactos sociales, es decir, medir de qué manera el proyecto pudo cambiar la dinámica social de la comunidad y si esos cambios fueron positivos o negativos, ¿no? Y para eso necesitamos hacer una evaluación continua. Los actores que les comentaba es súper importante para el plan de gestión o para la gestión de riesgos. Yo aquí puse, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Energía, dos tipos de elementos, ¿no? Uno es los actores a nivel municipal, ¿no? Dentro del ámbito del territorio, hablando con una demarcación de espacio, pues evidentemente son las autoridades municipales. Aquí estamos hablando de Salvatierra, ese proyecto que les comentaba inicialmente. Aquí había un comité de pueblos mágicos y activistas de corte ambiental, ¿no? Y empresas ecoturísticas. Dentro del área núcleo de influencia directa y de influencia indirecta, pues había muchos otros actores clave importantes. Por ejemplo, en Salvatierra se llama delegados a los encargados del orden, encargados de localidades.
Aquí tenemos algunos delegados, tenemos pequeños propietarios adyacentes al área del proyecto, dentro del área núcleo, comisariados ejidales, ¿no? Tanto de dos ejidos, de Esperanza y de San Juan. Pues ellos son nuestros actores claves que identificamos dentro de este proyecto. Perdón. Y este es un mapa de actores claves. Y bueno, dentro de cualquier propuesta para evitar conflictos socioambientales o para entender los conflictos socioambientales, tenemos que hacer una zonificación. En este caso, lo que está en línea punteada, pues es el área del proyecto, y si ustedes fijan hay dos colores, que es la roja, que es la zona núcleo, la amarilla es una influencia directa, y la verde la zona de influencia indirecta. Y todos los puntitos negros que ven ustedes aquí son localidades. Y sobre eso, pues se tiene que evaluar justamente todo lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El perfil, la línea base, los impactos posibles, el plan de gestión social. Los usos del suelo asociados al proyecto también son fundamentales para poder entender cómo puedes impactar o cuáles son los impactos que se generan a partir de la operación del proyecto. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De los instrumentos o del diagnóstico para poder entender mejor la relación de las comunidades, de los pueblos, respecto a cualquier proyecto, en este caso del sector energético. Aquí, como les comentaba al inicio, la propuesta se trató de ampliar un canal para aumentar la potencia de una pequeña hidroeléctrica en el municipio de Salvatierra, para lo cual con Margarita, ¿no? Con la maestra Margarita, llevamos a cabo nosotros un diagnóstico. Aquí voy a meter va a haber algunas diapositivas, diferentes ejemplos, ¿no? En este caso fue un diagnóstico para poder determinar cuál era la relación de las comunidades cercanas a este canal y su relación en términos de aprovechamiento de los recursos naturales y la importancia de esto, ¿no? Y podemos identificar, por ejemplo, que pues, casi el 40% de los encuestados extraía agua, leña, plantas medicinales, entre otros recursos. ¿Eso qué significa? Al momento de que opera el proyecto, pues casi 40% de la población adyacente al canal sí va a haber limitada en extracción de un recurso que lleva de manera tradicional haciendo en este espacio. Entonces, esto evidentemente podía haber ocasionado un conflicto socioambiental, para lo cual lo identificamos antes de que ocurriera y poder llegar a un acuerdo de negociación con la localidad. En este caso, nosotros usamos como instrumento por las entrevistas, la aplicación de encuestas y demás. Entonces, los agrupamos en estas categorías. La postura en términos de beneficios, afectaciones, ¿no? Beneficios, afectaciones respecto al proyecto. La gente, pues aquí identificó cuáles son los beneficios posibles del proyecto, ¿no? Donde había mayor flujo de agua, un lugar más atractivo, más limpio, que se iban a generar empleos y mayor vigilancia. Afectaciones, pues bueno, sus actividades diarias, tal vez por el movimiento de la maquinaria, por la llegada de personas ajenas a la comunidad, empleados de la empresa y demás, ¿no? Tal vez posible aumento de la delincuencia al haber más gente, el ruido como un elemento de afectación, la pérdida de tierras dentro de sus percepciones, lo cual no ocurre o no ocurrió, pero bueno, es una de las percepciones que era muy importante identificar qué piensa la gente para poder evidentemente evitar el conflicto, ¿no? En este caso, imagínense ustedes la pérdida de tierra. Si la gente piensa que el proyecto va a generar, pues que le quiten la tierra a alguien o se crea un conflicto agrario, pues es fundamental identificarlo antes de que ocurra y sobre eso explicar de qué va el proyecto para evitar el problema. Problemas con el tráfico, por tal vez la presencia de más vehículos, maquinaria y demás, faltas de acceso tal vez a áreas por parte del proyecto y desastre, ¿no? Como una visión catastrófica de que el proyecto puede generar un desastre. Los riesgos, ¿no? Dentro de esta evaluación o este diagnóstico para poder determinar las percepciones, los miedos, las posturas de la gente, pues se identificaron riesgos para niños, ¿no? Evidentemente por la cercanía a un cuerpo de agua donde es un sitio de recreación, hay una primaria también, en este caso Salvatierra, accidentes, desbordamientos del agua por trabajar un canal y contaminación, ¿no? Entonces, se fijan lo importante que es
llevar a cabo el diagnóstico y tener un instrumento bien diseñado para con base en eso poder identificar las posturas, las percepciones, los conocimientos, las preocupaciones de la gente respecto a alguna propuesta, algún proyecto, y sobre eso poder diseñar un plan de gestión social que evite cualquier conflicto socioambiental o cualquier conflicto de cualquier índole en términos de la elaboración de una propuesta. Y como biólogos es muy importante, o sea, cuando nosotros llegamos a un sitio a muestrear, ¿no? Ya sea la colecta de ejemplares yo qué sé, de cualquier cosa, vivo, digo, vertebrados, invertebrados, plantas, ¿no? Lo que sea, pues llegamos a un territorio, muchas veces los maestros pues no avisan a la comunidad que vamos a ir, ¿no? O no hacen el protocolo de dar a conocer a la comunidad de que somos la Universidad Michoacana, que vamos con fines educativos, que vamos a estar en tal territorio y pues bueno, a mí una vez, les platico, una vez fuimos con un maestro, que no voy a dar su nombre, fuimos a la costa michoacana a medir acahuales, es decir, áreas que descansadas, utilizadas para las prácticas tradicionales de la milpa. Entonces, pues ahí, pues el maestro nos bajó una práctica de métodos ecológicos y del camión y empezamos con nuestros equipos a medir tocones, a hacer cuadrantes. Pues a los 15 minutos teníamos a la comunidad que venía hacia nosotros con machetes, con todo, así todos encabronados de que, pues, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están midiendo nuestra tierra, no? Así de, ya vienen a quitarnos nuestras parcelas, y esto fue a causa de que el profe jamás le avisó a la comunidad que iba a ir la michoacana, que iba a ir él con sus estudiantes a hacer trabajo de campo. Entonces, ven la importancia de hacer gestión dentro de los proyectos. La gestión es desde el pedir permiso para entrar hasta explicarles qué vamos a hacer, ¿no? Es parte de nuestra chamba. Entonces, como eso aplica en todo, chicos. Así que allá hay bastantes oportunidades para que se vuelvan gestores, ¿no? Y bueno, les traigo otros ejemplos sobre otros proyectos, ¿no? Sobre diagnóstico que hemos hecho como consultores, porque también somos consultores y con nuestra Margarita hemos hecho muchos proyectos juntos, sobre proyectos en el sector energético para evitar justamente conflictos socioambientales, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Medimos también la problemática social del territorio donde se va a llevar a cabo el proyecto, en este caso cualquier proyecto del sector energético. Aquí hay un ejemplo, para poder también entender la dinámica de la población en términos de la problemática social. Si se fijan en esta gráfica, la falta de empleo es uno de los problemas más importantes, la falta de agua también resalta, la falta de proyectos productivos se refiere a esto, y pues bueno, pues, ¿qué tienes? A veces la inseguridad es un problema muy importante, ¿no? Pero cuando tienes falta de empleo, falta de agua, falta de proyectos productivos que generen estabilidad económica y social, por supuesto, y tú llegas con un proyecto, pues puedes crear un caldo de cultivo donde se generan un montón de conflictos si no prevés, si no tienes un conocimiento del territorio adecuado para poder gestionar los riesgos, ¿no? De ahí la importancia. Y bueno, aquí hay puse algunas fotos de procesos participativos que hemos hecho con las comunidades, con los ejidos, con los propietarios para evitar justamente los riesgos. Aquí está el equipo de trabajo con los que hacemos consultoría a veces. Miren, aquí está la maestra Margarita, ¿no? Y algunas compañeras también de la Facultad de Biología que han apoyado, ¿no? Y bueno, es muy padre, muy interesante, donde justamente platicamos con los ejidos, con las comunidades sobre los proyectos, damos a conocer los impactos sociales que hemos identificado, retroalimentamos su visión sobre estos impactos y lo más importante, llegamos a acuerdos de cómo prevenirlos, cómo mitigarlos y cómo compensarlos para llegar justamente a esos acuerdos de trabajo que permitan evitar conflictos socioambientales en el territorio, ¿no? Y bueno, hasta aquí, chicos, ¿cómo ven? Espero que les haya interesado el tema de conflictos socioambientales y gestión social para evitarlos, para compensarlos, para prevenirlos. Y pues bueno, espero ahora pues los comentarios, preguntas y respuestas. Y como este es un tema muy interesante y la verdad
les estoy dando bastante margen para que se relajen en la semana y poder no saturarlos, pero sí es importante que acabemos el semestre de alguna manera virtual, pero bien enterados de que se trató la materia, en lo que cabe, ¿no? Porque ha estado complicado así, sé que es complicado. Por eso tengo una pequeña tarea, ¿no? Que es documentar al menos 3 conflictos socioambientales en México, cuáles fueron las causas que generaron el conflicto, los impactos de este conflicto a nivel social, socioambiental, y cuál es el estado actual de ese conflicto, ¿no? Pues chicos, pues listo. Vengan las preguntas. Muchas gracias por su atención.